Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Es una enfermedad que casi siempre es prevenible, eso es lo importante y es lo que nunca nos podemos olvidar, ¿no? Pero si no se detecta a tiempo puede ser fatal. Y en épocas en donde muchos estamos básicamente posponiendo distintos exámenes de rutina, los exámenes médicos por la emergencia sanitaria, es importante traer estos temas a la mesa. Por eso hemos invitado hoy al presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y también director del Instituto Nacional del Cáncer, Robinson Rodríguez, a quien le damos las bienvenidas. Buenas tardes, un gusto compartir esta mesa. Gracias por haber venido. Bueno, es bien sabido, doctor, que en pandemia es complicado conseguir una consulta, ¿no? Y estamos hablando que el control es básico para prevenir una enfermedad de estas características. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para las mujeres en consulta? Bueno, la pregunta viene bien, pero el Uruguay tuvo una cosa especial que no tuvieron otros países. Hubieron países donde servicios y hospitales enteros tuvieron que dejar de hacer lo que hacían para dedicarse al COVID-19. Acá en el Uruguay hubo una premisa que había que controlar el COVID-19, pero había que seguir con las consultas que tuvieran que ver con el cáncer, así como las cirugías de pacientes oncológicos. De manera que por un lado aquellos que ameritaban una consulta se hicieron, y en cuanto a los estudios de tamizaje, que sería la pregunta, como la mamografía, el Papá Nicolau, entre otros, es verdad, hubo una bajada en los estudios porque al principio de la pandemia era más importante cuidarnos y no ir a los hospitales. Entonces marzo, abril y mayo, sin lugar a dudas, que hubo una disminución, pero si hacemos un estudio de todo el año 2020, si bien hubieron menos consultas, hubieron menos Papá Nicolau en este caso, que es el estudio de tamizaje que se hace para un diagnóstico oportuno de cáncer de cuello de útero en la etapa pre-neoplásica, al final del 2020 bajó, pero no tanto. Hubo lugares que bajó entre un 20%, otros en 35%. Eso depende de cómo lo informaron, porque lo que hace al Sistema Nacional Integral de Salud, hay muchas instituciones que tienen metas asistenciales, entonces informan cuello, Papá Nicolau, mamografía, entre otros estudios, pero la cobertura, diría que de todo el Uruguay, que había sido de un 57% en el 2019, bajó un 2% aproximadamente. De todas maneras, estamos por debajo de la cobertura, pero no por la pandemia. Estamos, pues todavía no se siguen haciendo todos los Papá Nicolau que se debían hacer, todos los controles que se debían hacer. Pero vamos por parte. Cualquier mujer hoy en día tiene que hacerse los estudios de rutina. Hay muchas mujeres que ponen, por ejemplo, siempre un mes para no olvidarse, ¿no? Sí. Que todos los años, no sé, en abril se hacen los estudios de rutina. Hoy, en la situación en la que estamos, ¿qué está pasando? ¿Llama a su prestador de salud? ¿Le dan una cita con el ginecólogo para hacerse un Papá Nicolau? Bueno, ¿o lo están retrasando? Y bueno, hay algunas instituciones que han retrasado, eso porque era lógico por la propia pandemia, pero después siguieron haciendo. Hay muchas... Hoy, me refiero a hoy, ahora. Bueno, una paciente que va hoy, por ejemplo, al Instituto Nacional del Cáncer, va a tener su consulta con la ginecóloga y si amerita hacer un Papá Nicolau se le va a hacer. Ahí tenemos un centro de citología, que es un centro de referencia donde llegan todos los estudios de Papá Nicolau de varios departamentos, incluso de Artigas a 620 kilómetros, y nosotros los informamos ahí. De manera que las consultas no se han abatido totalmente, de verdad, hay una disminución, eso hay que consultar a cada institución. Claro, el tema está en que esa cuestión de se amerita, incluso lo hablábamos antes del programa con Adri, ¿no? ¿Cómo sabe el doctor si lo amerita, si en realidad uno hace de repente una videoconsulta, ¿no? Exacto. Y la persona se siente bien, pero bueno, tiene que hacer los estudios de rutina. Es complejo. Ahí es muy importante porque ahí, lo ideal es que una mujer tenga su ginecólogo de cabecera. Sí, sin duda. Entonces tiene una historia clínica. Hoy día las historias están informatizadas. Hoy hablamos de historias electrónicas. Entonces es importante saber cuándo fue el último control y cuándo fue el último Papá Nicolau. Porque una cosa muy importante también a decir, que Papá Nicolau no se hace más todos los años como se hacía antes. Es verdad, cambió eso, sí. Eso ha cambiado. Digo eso porque nos pasó una oportunidad que yo fui tutor de una obstetra partera que hizo un estudio en este sentido, y había mujeres que de repente se hacían todos los años cuando no correspondían, y otras de repente pasaban más tiempo. ¿Cuánto corresponde todos los años? Bueno, lo ideal, lo que recomienda las guías del Ministerio de Salud Pública, es entre los 21 y los 69 años. Si tengo un Papá Nicolau normal, conviene repetir otro una vez o dos veces más en forma anual,
y después, si son normales, paso a ser cada 3 años, 3 pero no años. todos los años. Si hubiera un Papá Nicolau patológico que no es suficiente para hacer una lectura que vamos a ver, hay que repetir, y después depende si da alguna alteración patológica o no, que pueda meritar a ir a un estudio más profundo, como una colpocitología oncológica. Ahora, con la incidencia que hay en general el cáncer en la sociedad y con lo que a veces cuesta hacerle entender a las personas en general, y en este caso a las mujeres, lo importante que es la prevención, ¿está bueno que haya cambiado eso, que sea una vez cada 3 años? Y está bueno porque los estudios lo han demostrado, que haciendo de esa manera es suficiente. Siempre que haya sido normal, un estudio Papá Nicolau bien hecho, que se hace la lectura de esa citología por un patólogo entrenado, por un citólogo entrenado, y no queda ninguna duda. Entonces, en función de eso, es cómo se actúa después. Eso no quiere decir que no tenga que tener su control anual con el ginecólogo. Claro, claro. Porque acá es muy importante tener el Papá Nicolau, pero también tener la consulta con el No, ginecólogo. evidentemente si algo cambia en el funcionamiento de tu cuerpo, vos vas a hablar con el médico y seguramente si él tiene la duda te va a prescribir, ¿no? Por supuesto. Existen guías, las guías, su nombre lo dice, son guías para uno manejarse, si no cada uno haría lo que quiere hacer. Sí, claro. Y no es así, por algo existe evidencia científica. Habría gente que se haría exámenes todo el tiempo y gente que se dejaría igual 10 años. Exactamente. ¿Qué es lo que puede llevar a que se desarrolle un cáncer en el cuello del útero? Bueno, el cáncer de cuello de útero está altamente relacionado a un virus que es el HPV, el virus papiloma humano. Por lo tanto, es fundamental en este sentido tratar de evitar, por un lado, que se contagie con ese virus. Una de las formas es usando, por ejemplo, el preservativo. Y la otra conducta muy importante es a partir de los 11 años está disponible la vacuna contra el HPV, que abarca la mayoría de los virus que pueden dar un cáncer invasor, y en este sentido lo dispone el Ministerio de Salud Pública. Son 2 vacunas que hay que dar a partir de los 11 años, entre los 11 y los 15 años, que es gratuita, que es muy importante. Nosotros pensamos que hay que seguir educando en este sentido para que se reciban esa vacuna. Y de esa manera vamos a abatir sin lugar a dudas la enfermedad preneoplástica o premalina. Y acá habíamos hablado mucho también de la importancia de que esa vacuna se le dé a los varones también, ¿no? Sí, está disponible para los varones, sí, por supuesto. Expliquémosle a la gente por qué es importante, porque es algo que en general siempre lo asociamos a la mujer, Sí, solo. pero en realidad es muy preocupante para lo que le pasa al varón. Claro, digo, claramente una infección por el HPV tiene que ver con las relaciones sexuales. Sí. Por lo tanto, no es solo la mujer, es con el hombre. De ahí la importancia que está demostrado que hoy se beneficia y debería vacunarse también el niño a partir de esa edad más o menos. Pero más el varón es adolescente. portador y es Claro. el que transmite, ¿no? Sí, pues, claro, Por eso. surge de la relación. ¿Y qué pasa con los padres con este tema? Porque tampoco, uno depende mucho también de lo que te diga la pediatra, claro. ¿no? Vos Sí. vas a tu pediatra, haces un acto de fe con ella y si ella te dice, se lo prescribe, vos vas, ¿cómo se está manejando esto? Es un tema que hay que seguir trabajando, porque si bien está disponible, todavía hay aquello de que a mí no me va a pasar o no, entonces hay que seguir educando. Y en este sentido también yo creo que es muy importante la educación que cada vez más temprano se ve a nivel de la escuela. Sí. Porque ahí justamente cuando el niño aprende un montón de cosas y después se vuelve un agente multiplicador de enseñanza. En este caso, por ejemplo, podría ser sobre este tema, pero en otros temas podría ser sobre el tabaquismo, para cuando Sí. llegue a la casa educar a los padres que no fumen. Claro. Y no es poca cosa. Una cosa que yo veo bien positivo y que antes no había es que ahora hay clínicas de los adolescentes. Es cierto. Hay clínicas del adolescente y a determinada edad ya uno lo puede llevar ahí, tiene como una consulta personalizada donde se habla como un mano a mano con los médicos, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, el adolescente está en esa situación compleja, que Sí. por un lado ya dejaste el pediatra, Claro. ¿no? Sí. Y es difícil encontrar un médico que se ajuste, digamos, a ese momento que estás transitando. Es todo un tema. Ahí juega un papel muy importante los padres, sin lugar a duda, digo, que sepan de la importancia de eso, porque si no uno podría tomar como que ver como algo lejano, que eso no va a pasar, y puede pasar sin lugar a duda. Doctor, cuando se diagnostica un cáncer en el cuello del útero, ¿qué tratamiento hay? ¿Qué posibilidades hay de que, digamos, no haya metástasis, de poder recuperarse? Lo ideal con la prevención es que no tengamos un cáncer invasor, es decir, aquel cáncer que pueda terminar matando a una mujer. Pero si no llegamos a tiempo por distintos
En el Uruguay es importante decir que se diagnostican aún por año más de 300 cánceres y fallecen más de 140 mujeres en un cáncer que es altamente prevenible, que tenemos por un lado cómo hacer la prevención y no debería llegar a la etapa de cáncer propiamente dicho. Cuando diagnosticamos un cáncer depende del estadio, muchas veces de sanción quirúrgica, es decir, hay una cirugía que lo hace el ginecólogo entrenado en estas patologías, y otras veces se los exhorta el tratamiento de la radioterapia, ya sea en forma radical, ya sea sola o acompañada de un tratamiento de quimioterapia, con criterio potencialmente curativo. Muy diferente cuando ya tenemos un cáncer de repente evadido, es decir, que ya ha dado metástasis, pero aún en esas situaciones tenemos tratamientos paliativos oncológicos para ofrecer, basados fundamentalmente en quimioterapia, pero lo ideal es no llegar a esas etapas. Claro, claro. ¿Hay algún estudio sobre la edad, sobre las edades en las que se desarrolla una prevalencia, digamos? Bueno, entre los 35 y los 50, 55 años, ahí un poco como el más, periodo más latente. donde es más alta la incidencia. Entre los 35 y 64 años la incidencia más alta, pero como se ve también en esas otras edades, por eso la recomendación de hacerlo ya a partir de los 21 años hasta los 69. ¿Y por qué se explica en esa edad? ¿Es por una cuestión de, no sé, de maternidad hormonal, por factores externos? Eso probablemente tenga que ver también con los tiempos que lleva este cáncer, porque este cáncer en realidad no es un cáncer que en poco tiempo se desarrolle como tal, es de lenta evolución, entonces depende cuándo contrajo la infección y cómo evoluciona eso por las distintas etapas que llevan a cáncer invasor, tiene mucho que ver con eso también. Por lo tanto, es muy importante hacer ese encare de ver cuáles son las edades que más riesgos hay. Claro. Bueno, nos quedamos con esa sensación de que tenemos que hablar un poco más con los profesionales, ¿no? Creo que también hoy es un día en el que hay una web donde podemos obtener información, ¿no? Sí, digo, en la página de la Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer, bueno, existe la web, y en este momento existe una web hoyporvos, se llama el eslogan, exacto, que ahí pueden también informarse o incluso hacer comentarios y todo aquello que sea para sumar, viene bien todo. Para ir cerrando, simplemente a modo de apunte, ¿cómo está funcionando el Instituto Nacional del Cáncer en este momento, digamos, tan particular? Exacto. El Instituto Nacional del Cáncer nunca ha dejado de hacer consultas presenciales durante toda la pandemia, pero sí hubieron momentos que tuvimos que hacer lo que se llama telefónica, seleccionar, es decir, el oncólogo, el otro, o el médico que no es oncólogo, porque también existe especialistas que no son oncólogos, analiza previamente la consulta, tiene posibilidad de ver cada caso y ver si ese caso se puede hacer la consulta en forma telefónica o en forma presencial, dependiendo qué es lo que corresponde. Pero un concepto muy importante es que aquel paciente que se hace un diagnóstico de primera vez, ese paciente siempre va a tener la consulta, no se va a dejar de ver a ese paciente. Porque tiene un antecedente que amerita, digamos. Sí, ¿no? sí, o porque se está diagnosticando un cáncer de primera vez, y eso es fundamental, ver a ese paciente y poner en la ruta todo el tratamiento adecuado, diagnóstico y tratamiento. Tenemos un mensaje dale. de una televidente que dice: yo soy operada de útero hace unos años, ya dada de alta, pero todos los años me hago el PAP y en 2020 no pude hacerlo porque no me dieron hora y sigo esperando. Y casos como ella hay un montón, ¿no? Claro. Cuando yo hablo de cáncer de útero, no sé si estoy hablando de un cáncer de cuello de útero, estoy hablando de cáncer de endometrio, que es el cáncer del cuerpo del útero, que son dos cosas bien diferentes. Ah, perfecto. Y nosotros lo que identificamos con el Papa Nicolau es el cáncer de cuello uterino. Entonces es muy importante ahí saber bien qué cirugía se hizo. Pero para la señora la tranquilidad es que este estudio no es un estudio que tengamos que hacer todos los años. Como ya decíamos previamente, por más que es una paciente que tiene el antecedente, es muy importante en este caso saber que si lo que ella tuvo fue un cáncer de cuello de útero, fue un cáncer de endometrio, y bueno, y ahí hacer una consulta. Hoy día están las consultas telefónicas que se puede orientar, eso depende de cada institución. Bien. Bueno, doctor Robinson Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Vespertinas. Ha sido un gusto compartir esta mesa con ustedes y
invitamos a seguir trabajando por todas estas enfermedades que son prevenibles, por la y prevención. siempre hay cosas por hacer. Y quería también saludar a las obstetras parteras, que cumplen un papel muy importante en la periferia, educando a las mujeres y organizando las tomas citológicas para Papá Nicolau, que es muy importante. ¿Cómo no? Al personal de salud, entonces, un Tal cual. saludo afectuoso.